Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Gracias por acompañarme. Yo soy Jonathan Lomelí y te invito a que te quedes conmigo en este espacio para platicar este día con Inés Bachés. Ella es una arquitecta tapatía que recién acaba de publicar el libro Arquitectura de Remesas, la transformación de un pueblo. Vamos a platicar con Inés Bachés. Te invito a que me acompañes en Perspectivas. Comenzamos. Inés Bachés es una arquitecta nacida en Guadalajara comprometida con los temas de género, migración forzada, espacio público y memoria colectiva que ha desarrollado en proyectos de investigación e intervenciones urbanas en numerosos escenarios nacionales e internacionales. Luego de graduarse de arquitecta en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Inés Bachés cursó la maestría en tipología en Berlín. Sus habilidades también se extienden a la fotografía y como escritora sus publicaciones pueden encontrarse en editoriales independientes. Sus trabajos en investigación urbana la llevaron a ser seleccionada para la beca Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Jalisco, para la publicación del libro Arquitectura de Remesas, la transformación de un pueblo mexicano. En este libro, la autora hace un recorrido minucioso del fenómeno arquitectónico derivado del proceso migratorio de las últimas décadas que ya alcanzó los 12 millones de mexicanos en la Unión Americana, cuyas remesas influyen en forma determinante en la fisonomía urbana de su lugar de origen cuando esos recursos se envían para construir una casa propia. Hoy en Perspectivas, la arquitecta Inés Bachés. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectivas, gracias por acompañarnos y también le doy la bienvenida a Inés Bachés. Bienvenida, Inés. Muchas gracias, Jonathan. Oye, pues me da mucho gusto tenerte en este espacio y quisiera comenzar con una primera pregunta que me causa a partir de una duda que me genera tu maestría. Me estabas contando que estuviste por allá 5 años en Berlín. Así es. ¿Cómo es una maestría en tipologías por la Universidad Técnica de Berlín? ¿Qué es eso? Es una buena pregunta porque creo que la palabra tipologías es extremadamente amplia y es un poquito ambigua también, ¿no? Puede aplicarse a muchas disciplinas. Pues en específico esto era en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Técnica de Berlín. Y era como un derivado de la Maestría General de Arquitectura, pero que se enfocaba un poquito más en investigación, en arquitectura y en urbanismo. Y un poco más en tratar de entender qué es lo que pasó con la arquitectura en el pasado, lo que está pasando ahora, para poder un poco prever qué es lo que va a surgir en el futuro, ¿no? Hacia dónde tendríamos que ir. ¿Una visión como medio histórica en el corto plazo o algo así? Sí, una visión un poco histórica y yo diría muy analítica, sobre todo del presente y mucho del contexto, ¿no? Del contexto social, natural, histórico, ambiental que está ocurriendo, para que podamos no solamente crear soluciones como constructivas, sino también entender cómo posicionarnos nosotros hacia las ciudades y qué hacer con lo que está pasando. ¿Tú cómo te defines, Inés? Es decir, fotógrafa, arquitecta, ¿cómo Pues te una buena concibes? pregunta, porque en realidad yo ya casi nunca menciono que soy arquitecta. O sea, menciono que mi formación original fue en arquitectura, en el ITESO, pero yo me describo más bien como una investigadora urbana, ¿no? Que además uso la fotografía como medio para poder un poco documentar y descifrar estos proyectos de investigación que hago. Pero a mí lo que me interesa un poco más es como todos estos procesos urbanos o periurbanos o rurales que ocurren en nuestro país específicamente. Oye, y cuéntame, ¿qué es Analog Typologies? Bueno, Analog Typologies es mi proyecto de justamente investigación urbana y un poco de antropología visual. ¿Es como una sociedad que tú formaste o algo así? Sí, es una especie de tanto investigación como editorial, ¿no? Entonces lo que yo hice es que empecé a hacer estos proyectos pequeñitos de fotografía en los que escribía ensayos que tenían que ver un poco con las fotografías que yo estaba tomando, siempre tenían que ver pues con el espacio, ¿no? Un poco con los rastros que van dejando los humanos en el espacio, no tanto los humanos per se. Entonces yo empiezo con una primera publicación
que se llama Pueblos No Mágicos, y de ahí, bueno, fui como haciendo esta serie de pequeñas publicaciones, de acercarme a librerías independientes y pues empezar a distribuir este material. ¿Y cómo surge este libro Arquitectura de Remesas, la transformación de un pueblo mexicano? Bueno, pues justamente esta primera publicación, Pueblos No Mágicos, es un poco un precedente de este libro, en el que hablo de este pueblo llamado Vistahermosa, en el que las casas pues parecen como un poco rebeldes, ¿no? ¿En dónde está Vistahermosa? Vistahermosa está en el sur de Jalisco, en el municipio de Tamazula de Gordiano, no muy lejos de Ciudad Guzmán. Ok, ¿como a 2 horas y media de aquí? Sí, un poquito menos incluso. Sí, es un pueblo cañero, sobre todo, muy chiquito, 3.500, 4.000 habitantes, pero yo suelo ir bastante desde que estoy pequeña, bueno, bastante, una vez al año. ¿A qué ibas? Bueno, vamos porque mi familia, entre otras 40 familias, son codueños de la hacienda que quedó ahí, ¿no? El casco de la hacienda, porque las tierras ya le pertenecen a la gente por el reparto agrario. ¿Tú ibas en tu infancia al pueblo? Yo iba en mi infancia al pueblo, sí, iba mi mamá y luego iba mi abuela, o sea, desde varias generaciones llevamos yendo. Y siempre yo escuchaba cómo pues, se quejaban un poco de cómo se estaba transformando el pueblo, porque el pueblo solía ser estas casitas de adobe muy bonitas, tradicionales de un pueblo rural mexicano cualquiera. Sí. Y de repente empezaron a aparecer estos medio palacetes o estas casas neocalifornianas con sus columnas y sus cúpulas y un estilo completamente diferente que parecía muy disonante con la arquitectura local. Y ya una vez que empecé a estudiar mi maestría en tipologías, como que me empecé a clavar mucho con estas tipologías y a darme cuenta que en realidad tenían mucho que ver con el movimiento migratorio, ¿no? Entonces ahí fue cuando para mí encontré una línea que seguir y de ahí me... Y básicamente en el libro, ¿qué es lo que abordas o qué es lo que tratas de explicar y compartir, Inés? Pues mira, te lo voy a contestar en 2 partes porque lo que explico, lo que ilustro es un poco el proceso de la transformación de este pueblo, tanto desde un punto de vista histórico, qué fue lo que tuvo que ocurrir para que la gente se fuera, para que la gente volviera, pero también cómo es que ese movimiento humano o esa historia, que en un momento fue una historia colonial, porque estamos hablando de una hacienda, desencadenó en una transformación espacial. Entonces analizo también el espacio, analizo todos estos elementos que digo que trajeron de California, pero lo que yo quiero que se entienda con este análisis no es el análisis por sí mismo, sino el valor que existe detrás de estas viviendas, que pueden ser muchas veces como no tomadas en serio, creo, sobre todo por la academia arquitectónica, porque parecen ser como, no sé, naive, o parecen ser copias de algo más, ¿no? Pero que en realidad contienen una historia súper interesante y una identidad. Por ejemplo, digamos, un poco entiendo, es este impacto de las remesas, es decir, la gente que se va, o sea, el sueño de una vivienda es el sueño prácticamente cada vez más inalcanzable para muchos mexicanos, ¿no? Impacta en la arquitectura, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué aspectos o qué patrones tú descubres en esa arquitectura que se parece al norte? Pues, a ver, por ejemplo, tomemos en el caso de Jalisco, muchísima gente que migra de Jalisco se va a California, ¿no? Eso lo sabemos. Y si analizamos una casa californiana, sobre todo del siglo pasado, ¿no? Como a mediados del siglo pasado, tenemos estos techos a 2 aguas, existen mucho los vidrios polarizados, por ejemplo, que nos quejamos muchísimo, ¿por qué tienen vidrios polarizados? Bueno, en California se usa mucho los vidrios polarizados. Eso es muy común en los pueblos. Sí, exacto. ¿No? Y es algo que viene mucho de California, porque allá verdaderamente, bueno, hace mucho calor y los gringos usan vidrios polarizados de verdad, o sea, en sus casas, no solamente en sus coches. No sé, por ejemplo, columnas dóricas y jónicas que ven no solamente en las casas, pero también en los edificios oficiales, ¿no? Tenemos la Casa Blanca como referencia, tenemos el Capitolio. Hay una foto que muestras en tu libro aquí, en donde se ve la fachada de una casa que imita la fachada de la Casa Blanca, ¿no? Esa fachada además ni siquiera es una casa, es de un mausoleo, es una tumba. Claro, sí, cierto, sí, eso, entonces eso es de una familia, hay una ¿cierto? especie como de referenciar no solamente las casas, sino también los edificios que demuestran este poder, como para hacer una referencia súper directa con Estados Unidos y con esa figura de poder. ¿Y este pueblo cañero ya no es próspero en la cuestión agrícola? ¿O qué ha pasado con ese pueblo de Vistahermosa? A ver, sigue cultivándose caña en el valle, porque es un valle en el que hay varios pueblos como que coexisten. Sus economías son un poco codependientes, por así decirlo, y sigue habiendo mucha caña, sigue habiendo un gran ingenio,
pero ya no está en Vista Hermosa, ahora está en Tamazula de Gordiano, que es la capital municipal. Y ese ingenio opera y muchísimo, pero bueno, es un poco lo que está pasando con la agricultura en todo el país. ¿Cómo se puede vivir bien de la agricultura, no? Es complicado un poco. ¿Un trabajador allí puede construir una casa o no? Difícilmente. O sea, y esto estoy citando las palabras que me dijo el delegado local. Me dijo que tal cual sí, tal vez ahorra toda su vida y consigue un puesto más alto que el de peón, que trabaja en el campo, sí, pero que un trabajador, un jornalero, jamás va a poder construirse una casa, ¿no? Esas fueron sus palabras. Y las palabras de muchas de las personas que me contaban sus historias de migración, ¿no? Hay una especie de, si me quedo, no la armo. Eso eran un poco sus palabras, no se puede, me tengo que ir. Oye, a ver, cuéntame una de esas historias que esté vinculada con una vivienda o con la transformación en alguna parte del pueblo. Bueno, hay una historia muy bonita. O sea, es que, bueno, en el libro justamente, solo para mencionar, hablo de como 4 tipologías de vida en las que como que agarro las historias de todas las personas que entrevistamos y hacemos 4 caminos, ¿no? O sea, son cuatro formas de emigrar, por decirlo, exactamente, ¿no? O de quedarse, ¿no? O sea, una está terminar la escuela y emigrar a Guadalajara, por ejemplo, estudiar, o a Ciudad Guzmán, y ahí también ya hay un salto de calidad de vida, ¿no? Claro. La otra es migrar a Estados Unidos sin papeles, que sí, por supuesto que va a haber un mejoramiento en la calidad de vida, pero va a ser mucho más lento, va a ser como paulatino, pero lento a lo largo de más años. Mientras que alguien que migra con green card o con permiso, pues va a poder tener un ascenso mucho más veloz, porque va a poder conseguir mejores trabajos, va a poder regresar a ver a su familia, o sea, va a ser una vida menos complicada, por así decirlo. La cuarta persona es la que no pudo migrar y decide quedarse a trabajar de jornalero y que por lo tanto su vida nunca mejora, ¿no? Oye, la verdad, ahorita que me cuentas ahorita la historia, pero la verdad me pareció muy interesante y yo nunca lo había pensado así, cómo el dinero de las remesas impactaba el espacio y transformaba los pueblos, ¿no? La identidad original de un pueblo con ciertas características y todo. Y decías ahorita que lo que tú querías dejar de este libro es que se valore también esa arquitectura. ¿Tú por qué crees que no es valorada y qué es y cómo eso puede impactar en la identidad o no de un poblado, ¿no? Porque ahora tienes pueblos pues no mágicos, pero que están configurando una identidad a partir del espacio, ¿no? Claro. A ver, es que eso es un tema muy complicado porque nos metemos a temas muy subjetivos como es la estética, ¿no? Y como, por ejemplo, cualquier arquitecto que estudie más o menos, por ejemplo, en el ITESO, que hay una línea muy clara de cómo debe ser la estética, cómo se ven las cosas que son bellas, va a juzgar de no bello o de pecar de fealdad o de cursilería a todas estas casas que copian elementos que no tienen que ver con el lugar de donde surge, ¿no? Pero al mismo tiempo, las personas de estas casas que viven y que construyen estas casas están convencidos que sus casas son bellas, ¿no? Ellos que las ven. Ellos las ven hermosas, o sea, y si uno comprende de dónde viene y de dónde toman los símbolos que toman y qué es lo que pasó para que surgiera esa casa, hay muchísima belleza detrás. Es una historia tremenda, ¿no? Por supuesto. O sea, como que es un poco cuestionar un poco de dónde surgen nuestros cánones estéticos, de lo que consideramos bello o no, y también cómo eso sí tiene mucho que ver con un poco de clasismo hasta cierto punto, tiene que ver también con quiénes son las personas que dictan estos cánones estéticos, ¿no? Pues las escuelas arquitectónicas europeas, gringas. Claro. Y lo que está pasando en este pueblo rural mexicano o en cualquier pueblo rural de cualquier país. O sea, esto se replica en muchos pueblos, ¿no? En muchos pueblos y en muchos países. O sea, cualquier país que tenga una relación migratoria con otro país, una relación económica dependiente, va a copiar ese país. Oye, Inés, después de que has estudiado todo esto, ¿tú crees que nosotros, es decir, como pobladores de Jalisco, que la autoridad debería hacer algo? ¿Hay algo que se tenga que hacer o deberíamos dejarlo así, que siga su curso? ¿O cuál es como tu reflexión en torno a ese punto? Mira, yo creo que una parte de la queja que hago también en este libro es que este tipo de cosas pueden pasar con esa libertad y esa manera tan errática porque nadie les está haciendo caso a estos pueblos, ¿no? De un lado tienes los pueblos mágicos que no solamente tienen toda la atención turística, estética, etcétera, también tienen muchos recursos. Entonces, cuando un pueblo es bonito y es potencialmente turístico, que se puede extraer del turismo, entonces hay recursos que van. La mayor parte de los pueblos en México casi no reciben nada de recursos, o sea, todos los recursos se centralizan. O sea, yo hablando con el delegado en ese lugar,
hay muy poco dinero que realmente llega al pueblo. ¿Y qué pasa? Que las personas que migran, estos que ellos llaman norteños, son los que acaban pagando toda la obra pública, sponsorean al equipo de fútbol, construyen el espacio público, cambian el alumbrado público. Entonces, al final de cuentas, pues si quisieran controlar que no pase eso, tendrían que empezar haciendo ellos, o sea, como gobierno, encargándose de que los pueblos tengan toda la infraestructura que deberían tener, y entonces podemos hablar de reglas patrimoniales. Claro. Oye, ¿y tú qué opinas sobre la visión que plantea el gobierno actual, ¿no? Que dice nuestros paisanos, y es una visión en general que me parece muy común, ¿no? De decir, se esfuerzan mucho, son muy trabajadores, gracias paisanos por todo el dinero. Hay 3 datos allí que das que me parecen interesantes, ¿no? El 4% del PIB es producto de las remesas, es más de lo que da el petróleo y la agroindustria, ¿no? Sí. 12 millones de indocumentados allá, lo decía la cápsula. 1 de cada 10 viviendas en el país depende de las remesas en México, ¿no? ¿Tú qué opinas de la visión de las remesas del gobierno y del trabajo de los migrantes? Pues eso lo menciono muy pronto en el libro, de hecho en la introducción, o sea, me parece escalofriante, la verdad, que haya esta especie de doble discurso en el que les estamos agradeciendo por su trabajo, sobre todo desde el gobierno, porque no es su responsabilidad sostener la economía nacional. No, o sea, las remesas no tendrían por qué ser el 4% de nuestro Producto Interno Bruto. La gente no tendría por qué arriesgar sus vidas cruzando la frontera ilegalmente, exponiéndose al trato de personas, exponiéndose a morir en el desierto caminando. O sea, no... Me parece cínico, incluso. No hay nada que festejar con las remesas. No hay absolutamente nada que festejar. O sea... no tendrían por qué tenerse que ir. Ninguna de esas personas, si pudiera quedarse y tener una vida digna, la mayor parte se quedarían, pero es que no tienen las oportunidades y se van. Oye, Inés, ¿y cuántos años tienes? Me comentaste. 28. 28, muy joven. Pero ¿cambió un poco tu manera de ver a los pobladores, al pueblo mismo, de lo que tú viste, concebiste en tu infancia, en tu desarrollo, creciendo, y ahora que te acercaste a ellos de esta manera, como investigadora urbana? Pues... sí, hasta cierto punto sí. A ver, algo que también creo que me parece importante dejar claro es que a veces parece que todas estas personas solamente son víctimas de sus condiciones, y no. A ver, migrar y construir una casa es un acto enorme de agencia, ¿no? O sea, no hay que quitarle también al valor de toda esta travesía de a veces una vida entera, ¿no? O sea, al final de cuentas no digo todo esto como para verlos para ver esta situación con lástima y decir, ay, no, ve sus casas, sí están bonitas. No, para nada. Sí. O sea, es realmente verlo desde un lugar horizontal, con mucho respeto, y cómo al final de cuentas lo que sí cambió es que yo sí creo que tenemos que abrirles espacios a este tipo de arquitectura, a este tipo de estética y a este tipo de productores. ¿Hay estudios sobre eso o son pocos? Hay, pero no tantos. O sea, hay, pero desde un punto de vista muy antropológico, y no tanto como en una mesa en donde, bueno, estamos hablando de todas las corrientes estéticas y arquitectónicas, hablemos de esta corriente también. Oye, me quedé un poco pensando, ahora que leía tu libro, y en efecto, parece como si nos hubiéramos desligado en la actualidad en la urbe como del espacio y de la vivienda misma, ¿no? Es decir, pensaba yo ahorita, no sé, soy un millonario, tengo 10, 15, 20 millones, me compro una casa junto al bosque preciosa ya hecha y todo, pero no hay como detrás un vínculo con el espacio, una historia, ¿no? Es decir, y eso me parece que lo tienen estas casas, ¿no? ¿Coincides en esa apreciación? ¿O cuál es nuestra relación con la vivienda en la actualidad? No, coincido porque creo que el acto de autoproducir y autoconstruir vivienda es una manera de ligarse mucho más de cerca con el espacio, ¿no? Es cierto que cuando es el pueblo el que paga por su espacio público, el que lo construye, el que se organiza, el que, por ejemplo, pone el nombre del pueblo, por supuesto que hay mucho más cariño hacia el pueblo, ¿no? Y pasa lo mismo en una urbe, o sea, estamos hablando de un poblado pequeño, pero si hablamos a nivel barrial, si la gente del barrio se organiza en construir sus espacios, en decidir lo que ocurre, en hacer eventos, en limpiarlos. Hay un sentido mayor de comunidad. Por supuesto, hay una cohesión social y hay un sentido de pertenencia al lugar que es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de estos pueblos de remesas, eso es lo que hace que la gente regrese. Porque si no, pues se podrían quedar en Estados Unidos, ya tienen sus vidas hechas allá, ¿para qué me regreso? La gente vuelve. Algo que me causa mucha curiosidad es ¿quién diseña o cómo deciden construir eso? Es decir, ¿hay un arquitecto en el pueblo o cómo funciona? Pues
No, realmente no. O sea, a ver, siempre hay personas que saben construir en el pueblo. Creo que pasa mucho en las zonas rurales. El conocimiento implícito de construcción es tremendo, mucho más que cualquier arquitecto o cualquier escuela de arquitectura, eso te lo puedo asegurar. Y al final de cuentas es una decisión, o sea, todas las decisiones constructivas se toman a la distancia, ¿no? O sea, estas personas que están lejos le dicen a los familiares que se quedan cómo tiene que quedar la casa, pero bueno, es medio a ciegas, ¿no? Ahorita que ya existe el Skype y el Zoom y todo eso, ya pueden más o menos enterarse de cómo se está construyendo, pero es un poco una construcción de lejos y además a futuro. Sí. Todo se tiene que planear con muchos años de anticipación. Oye, hay una frase en el libro que me gustó, que me gustaría que la expliques un poco a la audiencia, es muy breve, dice, o escribes, lo que construimos como sociedad define lo que somos y lo que somos define a su vez lo que construimos. Claro. Pues, mira, por ejemplo, tomando una casa de remesas, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que construye neopalacete californiano, una casa súper elegante. Son súper, sí, pueden ser como muy garigoleadas, sí, ¿no? muy, o sea, ya es ostentosa, ¿no? Hasta cierto punto, con mucha cosa, mucho ornamento. Esa persona no solamente quiere definir la casa como lo que aspira a ser, sino que la casa de vuelta va a ser una confirmación de que esa persona se convirtió en eso, ¿no? Entonces, siempre, esto viene sobre todo del Norbert Elias, sociólogo, que estudia cómo, en caso de la aristocracia francesa, construyen sus palacios tal cual, haciéndoles, o sea, como mostrando la estructura de la aristocracia francesa de ese momento, ¿no? Entonces estamos hablando de que los humanos espejean al espacio, pero el espacio también espejea a los humanos. Si el cuarto del rey está antes del cuarto de la reina, es porque el rey es más importante que la reina, ¿no? Claro. Entonces, nosotros nos construimos a través del espacio que construimos y nos como definimos también a través de ese espacio. Oye, hay un problema pues, antropológico casi, ¿no? Del acercamiento de una figura, como por ejemplo en tu caso la investigadora urbana, ¿no? O el antropólogo, con una sociedad o un grupo, ¿no? En donde, pues a ver, tú vienes de una, vamos a plantearlo así, pues a ver, era una hacienda, tú estabas espacialmente distante, ¿no? Digamos, tu marco el marco en el que convives con esa sociedad es muy distinto, y bueno, hay que decirlo así, ¿no? Uno viene, o tú vienes de un sistema de privilegios que te permitió ir al ITESO, que te permitió, es más, todas esas características. ¿Cómo resuelves tú ese abordaje de decir, no voy a llegar con estos, con este grupo vulnerable y lo voy a ver desde arriba, ¿no? Que es el error que muchas veces se comete. Claro. ¿Cómo resuelves tú esa paradoja? Pues, ¿o no es una paradoja para ti? No, sí, por supuesto, o sea, es un conflicto enorme. De hecho, o sea, yo al momento en el que empecé a hacer esta investigación dije, a ver, lo primero que tengo que hacer es saber cómo posicionarme en relación a esto, porque yo no voy a no decir que soy esa persona y que vengo de ahí, ¿no? Por eso casi que hago una nota al principio del libro en el que digo, a ver, yo quiero empezar diciendo que yo no estoy contando esta historia desde adentro. Yo no pretendo ni haber vivido los mismos problemas, ni haber migrado de esa manera. Y yo vivía adentro de la hacienda con una distancia enorme. Pero justamente es esta distancia incómoda, que a mí al menos me ha parecido siempre incómoda, lo que me hizo en algún momento decir, a ver, no, ya, rompo con esta distancia, llego y platico con la gente porque no puedo seguir creyendo que la narrativa que se cuenta adentro de las paredes de esa hacienda es la única narrativa del país, ¿no? O sea, tengo que ir y tengo que escuchar. Entonces eso hice. Llegué, pregunté y escuché. Y el libro es un poco las historias que me contaron. Yo no trato o sea, no se trata de mí, pues, el libro. Se trata de yo comunicar estas historias. El libro lo hice para estas personas y para todas las personas que tuvieron que hacer esto. ¿Lo han visto ya algunos pobladores, sí? Sí, ya se lo mandé a Ana, que es nuestra principal contacto. Se lo mandé con su hija María José también fue a la presentación del libro y todo. Todavía tengo que ir a llevar los libros al delegado y a mis otros contactos. Acaba de salir el libro. Acaba de salir el sábado, así que apenas los tuve en mis manos. Pero lo que pasó justo antes de venir a Guadalajara, estuve en Los Ángeles en la feria del libro de arte. Y bueno, en Los Ángeles hay muchísima gente que migró de México hacia los Estados Unidos. Y pasó algo bien bonito que la mayor parte de las personas que compraron los libros que llevé eran hijos de personas que venían de México y que habían migrado a Estados Unidos. Y todos llegaban y veían el libro y decían, mi papá está haciendo eso, ¿no? Tenemos una casa, no sé, en Uruapan, en algún lado. Y se quedaban muy conmovidos y se lo llevaban y yo les decía, por favor, cuéntame qué le parece el libro a tu papá o a tu mamá,
porque yo para eso escribí el libro. O sea, a mí me pareció extremadamente conmovedor porque ese es el... O sea, en parte lo escribí para ellos como una especie de homenaje, pero también para todos los demás para que se enteren de cuál es el valor detrás de esta arquitectura, ¿no? Bueno, pues Inés, si te parece, vamos a un breve corte. Perfecto. Y regresamos para seguir platicando. Estamos con Inés Bachés, autora del libro Arquitectura de Remesas, la transformación de un pueblo mexicano. Vamos a un breve corte y regresamos con más en Perspectivas. ¿Qué tal? Regresamos aquí en Perspectivas. Estamos con Inés Bachés. Ella es la autora del libro Arquitectura de Remesas, la transformación de un pueblo mexicano. Estamos platicando con ella acerca de cómo las remesas y el dinero que envían los paisanos impacta en la geografía, en el espacio de estos pequeños poblados que ella llama los pueblos no mágicos. Inés, a ver, una pregunta para comenzar este segundo bloque es... ¿por qué el tema de la migración crees que te ha atraído de esta manera? Porque veo que es una constante también en tu trabajo, en tus investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa de ese tema? No sé, desde que estaba muy chica me parecía muy impactante ver cómo una persona puede abandonar todo para irse muy lejos para tratar de mejorar su vida, ¿no? O sea, como que, bueno, al final de cuentas crecí en Guadalajara tenemos las vías del tren que cruzan la ciudad y que al final de cuentas es uno de los canales hacia el norte por donde va la gente en la Bestia, ¿no? Claro. Entonces, como que es algo que siempre estuvo muy presente en mi vida, fue mi primer acercamiento con eso y siempre me pareció profundamente impactante y desde bastante chica como que empecé a cuestionarme mucho al respecto, empecé a hacer unos primeros proyectos de documentación fotográfica, de entrevistas, empecé a hacer proyectos que como giraran en torno a eso, ¿no? O sea... Sí. Antes de pasar a otros temas que has investigado, cuéntame alguna historia, dices, ¿tienes alguna historia del libro o de que hayas vivido de algún poblador que te haya particularmente conmovido o llamado la atención? Sí, o sea, sí, por ejemplo, bueno... No sé si decir los nombres de las personas, igual y no. Yo creo que bueno, no es sí, de nada todos malo. modos. Sí, claro. Bueno, Juan Pablo, uno de nuestros entrevistados durante el proyecto, pues básicamente después de casarse y darse cuenta que no iba a poder tener una casa propia, como la mayor parte de nosotros todos en México en este momento, decide emigrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces su hijo más chiquito tenía 2 años más o menos cuando él se va por primera vez y lo que él hacía es que se iba 9 meses, regresaba durante 3 meses y se volvía a ir 9 meses, ¿no? Pero estamos hablando de que cada 9 meses tenía que cruzar la frontera. Como indocumentado. Indocumentado, ¿no? Cambiando los puntos, a veces entrando por San Luis Río Colorado, a veces entrando por Ciudad Juárez, a veces, bueno, cambiando un poco, ¿no? De repente de lo que le decían que era más fácil o más complicado. Pero cada vez que cruzaba, de todos modos, tenía que caminar por el desierto durante 2 días para que después llegara un coche a llevárselos a Phoenix o la ciudad más cercana y de ahí se moviera al lugar en donde normalmente trabajaba porque ya conocían al patrón que los contrataba cada año. Claro. Pero eso quiso decir que todos sus hijos crecieron con él estando lejos, ¿no? Y que lo más fuerte de todo es que pues esta casa se empezó a construir, el hijo más grande ahorita tiene creo que 19, esa casa se empezó a construir hace 17 años, ¿no? Y la casa va bien, ya todos viven ahí, pero falta. Entonces, como falta, y el papá ya se aventó tantos años lejos, el hijo cumplió 17 creo, y le dijo, papá ya quédate tú, ahora me voy yo. Entonces hubo una especie de pasada de batuta en la que ahora el que emigró fue el hijo, a hacer todo ese periplo otra vez y cruzar, para ahora ser él el que está mandando dinero a su familia, pero él ya no regresa cada 9 meses, porque él no tiene una familia a quien no tiene unos hijos a quien regresar a ver. Claro, entonces... Pues tremendo, ¿eh? La próxima vez que el presidente diga que les agradecemos, no es un acto de agradecimiento, sino un acto de justicia lo que merecen completamente. esos mexicanos. Oye, Inés, y bueno, veo que tienes más investigaciones, me imagino a Inés con su cámara como investigadora urbana, y a ver, cuéntame un poco sobre qué abordaste en tu tesis de licenciatura, veo aquí que se tituló Identidad y Muros, Memoria Colectiva en la Consti.
Sí. ¿Ahí qué abordaste? Bueno, la Consti es la de Zapopan, ¿no? La Me Consti es de imagino. Zapopan, sí, que además me queda al lado porque yo vivo en la claro, Seattle, claro. entonces, bueno, es un barrio que está cerca, que me gusta mucho. Bueno, ese fue un proyecto pequeño, porque el tema también es que en el ITESO no tenemos tanto tesis, tenemos un poco proyectos aplicados, entonces son muchas veces proyectos como de integración social, y a mí me interesaba mucho como, sí, trabajar en los barrios y cómo la gente misma de los barrios como que encuentra su identidad y se apropia del espacio, ¿no? Hay un tema en la Consti que antes había un mercado que se llama el Mercado Bola. El Mercado Bola, que la gente lo quería mucho y estaba ahí, desaparece para convertirse en un centro cultural y la gente, pues primero estaba muy sacada de onda, pues gracias por el centro cultural, pero nuestro Mercado Bola, ¿no? O sea, entonces como Esa que... fue una decisión muy dura, ¿no? Fue una decisión súper dura. Gobierno. Sí, definitivamente. Que tardó mucho tiempo, fue mal socializada, en mi opinión, y que ahora ya la gente le agarró cariño, porque quedó una explanada muy padre, hay eventos súper interesantes, porque va muchísima gente del pueblo. O sea, talleres, todo. Es una buena Es un buen decisión a largo plazo, pero ese tipo de decisiones muy impositivas, pero que al final de cuentas también fue una decisión un poco, lo escogieron ahí porque ese lugar ya tenía pertenencia, ¿no? Entonces como que jugaron un poco con ese sentido de pertenencia y, ay, les cambiamos de edificio, pero sigue siendo el lugar. Oye, y a ver, hay otro artículo, otra investigación que veo en tu currículum, dice, ¿de qué habla manifiesto petatista? ¿El petate con herramienta de resistencia o como herramienta de resistencia urbana? Ok, sí, ese fue un proyecto muy lindo. Tengo que darle crédito a Isabel Palomar, ella fue la que inventó el petatismo y se acercó conmigo para que lo convirtiéramos en una documentación. Bueno, consiste un poco más bien, básicamente consiste en tomar un petate, salir al espacio público y sentarse en donde a una se le pegue la gana. Porque lamentablemente en la ciudad de Guadalajara y en muchas ciudades mexicanas, el espacio público no lo usamos mucho, no hay tanto espacio para ocio y disfrute, y además es peligroso, ¿no? O sea, cada vez más, sobre todo como mujer o como cualquier tipo de minoría, se siente uno en peligro en el espacio. Entonces era una especie de protesta en la que no llegamos, nos sentamos y si queremos aquí nos ponemos a jugar cartas o aquí nos ponemos a hacer un picnic en un petate. Es como un performance. Entonces, algo así. Es una especie de performance porque el hecho de poner algo sobre el piso ya no estás en el piso, entonces ya se convierte en un lugar. Entonces el petate se convertía en el lugar móvil para que cualquiera pudiera apropiar el espacio. Oye, hago un paréntesis, se me olvidó una última pregunta con el tema de remesas. ¿Y la violencia, el dinero del narco no impacta también en el espacio? ¿O no has observado ese fenómeno? Y sí, a ver, o sea, sobre todo en los pueblos, ese pueblo está en Jalisco, pero está muy cerca de Michoacán, muy cerca de la Sierra del Tigre. O sea, es un tema que fue recurrente en la investigación. ¿Ah, sí? Pero que siempre estábamos como en la periferia, ¿no? O sea, yo tenía muy claro mi tema de investigación, que era las remesas, así que cuando salían cualquier acercamiento que tuviera más que ver con dinero de narcos, con viviendas de narcos, yo les decía, no, muchas gracias, no va por ahí mi tema, porque yo iba también con un equipo de investigación y yo no iba a poner a nadie en riesgo. Pero sí, por supuesto, que cuando no lo financian las remesas, lo financian los narcos. O sea, hay una carencia, el gobierno no está sabiendo llenarla, alguien la va a llenar. ¿Tú has escuchado esta versión, digamos, yo no he visto pruebas contundentes de que las remesas son usadas también para el lavado de dinero del narco? A mí no me tocó cruzarme con nada en el proyecto. Yo en este pueblo te puedo decir en específico que no se trataba tanto de flujo de dinero, sino todos los norteños se juntan para hacer patronatos y no pagan nada, o sea, ellos compran materiales, compran recursos, compran cosas en especie, no hacen ningún tipo de donación en dinero, lo hacen en know-how, o sea, por ejemplo, si saben arreglar pastos, ellos van a ser los que van a arreglar el pasto o van a pagar el pasto, van a comprar el pasto y darlo, pero no van a pagarlo, o sea, tienen mucho cuidado con meter dinero. Sí. Claro. Bueno, creo que esa era una pregunta necesaria. Oye, y de este artículo tuyo probablemente dé paso al siguiente tema que quiero abordar contigo, que es la vivienda. Hiciste una investigación que se llama Memoria y cicatrices, las 6 lecciones de Berlín acerca de sanar. ¿De qué va esa investigación? Bueno, eso fue un proyecto de muchos años, porque al final estuve los últimos 5 años viviendo allá en Berlín, y pues estuve allá tomando un montón de fotografías, fue la ciudad en donde estudié, o sea, como que tuve mucha oportunidad de estudiar tanto la ciudad, su conformación urbana e histórica, como pues cómo se vive la ciudad hoy en día, ¿no? Cómo la vivimos los que la habitábamos.
Y Alemania tiene un pasado muy complicado, ¿no? Y Berlín, sobre todo, es una historia con un pasado en el que ocurrieron muchas cosas, sobre todo en el siglo pasado, y que Alemania todavía está aprendiendo a vivir y a tratar con ese pasado muy doloroso, muy complicado y muy polémico. Claro. Pero lo que es muy interesante de Berlín es que todas esas cicatrices o todas esas dolencias del pasado no las esconde, sino que las expone más bien y las ve como evidencias de lo que no tiene que volver a pasar. Entonces lo que yo hago en esa última publicación es que tomo 6 elementos diferentes de la ciudad en los que hago un paralelismo en cómo la ciudad trata su pasado y cómo también nosotros como humanos podemos tratar ese pasado, ¿no? O sea, como dejándolo existir, volteándolo a ver de frente, retrabajándolo y aprendiendo de él un poco. Oye, Inés, y como investigadora urbana, en el tema, por ejemplo, de la vivienda, ¿ellos también tienen este problema o esta crisis de vivienda como aquí, por ejemplo, en México, en Guadalajara, en donde es prácticamente imposible adquirir una vivienda en estos tiempos? Ay, sí. Bueno, no imposible, pero casi. Sí, no, pero muy complicado, definitivamente. La gente de mi generación, o sea, vemos a años luz poder comprar un departamento. Hay mucha especulación inmobiliaria. ¿Ellos tienen un problema también? Hay un problema, a ver, comparado con otras capitales europeas, creo que es un problema que todavía está un poquito más en pañales. Y también no es la misma situación que aquí, en el que el gobierno de repente vende terrenos que le pertenecen a la gente y los convierte para especulación inmobiliaria. No pasa eso, pero lo que sí pasa allá es que, bueno, Berlín en el momento en el que se cae el muro, había muchísima ciudad abandonada, ¿no? Muchísima ciudad en ruinas que medio que no pertenecía a nadie. Llegan un montón de ocupas a habitar la ciudad, a como, sí, reconstruir o reconfigurar la ciudad, sobre todo muchos jóvenes, estudiantes, bohemios, artistas. Y lo que pasa durante estos últimos 20, 30 años es que como esos edificios no tenían dueño, llegan inmobiliarias rapaces enormes y empiezan a apoderarse de todos esos espacios ocupados porque dicen, ¿dónde está tu papel que prueba que esto te pertenece? Lo que acaba pasando es que hay macroinmobiliarias en Berlín que legalmente tienen 60,000 departamentos, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando es que cuando tú eres dueño de tantos departamentos, pueden costar lo que tú quieras, ¿no? Entonces empiezan a subir el precio, hasta un punto en el que los berlineses ya no les estaba alcanzando y trataron de pasar una ley para ponerle un tope a la renta. Eso fue un experimento súper interesante. ¿Y no pasó la ley? No pasó el tercer filtro, pasó los primeros 2. Tanto pasó los primeros 2 que en algún momento nos llegó a todos una carta, a todos los habitantes de la ciudad, en la que decía cuánto iba a bajar nuestra renta porque ese era el precio real del departamento. A mí, pon tú, me bajaron 300 euros la renta, pero conozco gente que le bajó 1,200 euros la renta. ¿Eso? Durante 6 meses todos pagamos muchísimo menos, pero nos dijeron desde el principio, pero si no pasa el tercer filtro, van a tener que regresar a ese dinero. Y bueno, yo y la persona con la que vivía, pues no era tanto dinero regresar eso al final de 6 meses, porque no pasó. Pero hay personas que de la nada se habían ahorrado 10,000 euros. ¿Cómo pagas 10,000 euros de repente? O sea, muchísima gente tuvo que salirse de los departamentos. Esa parte de las inmobiliarias voraces me suena conocida. Sí. Pero esta otra parte de la sé que en España sí hay una ley de vivienda que limita las rentas, no puedes aumentar los ciertos precios. No. Hay zonas incluso controladas en donde si está deshabitada la vivienda, el gobierno les cobra impuestos a los dueños para que la renten, ¿no? Oye, ¿tú qué opinas en la actualidad de la política de vivienda aquí en Guadalajara? Digo, no sé si estés enterado, pero hay proyectos, ¿no? El gobierno municipal ayer o antier mismo, el alcalde Pablo Lemus donó unos terrenos en donde dijo, de todos estos terrenos el 40% debe ser para vivienda popular de menos de 800,000 pesos, ¿no? Vivienda social, ¿no? Y el resto pues ya es departamento. ¿Tú pensarías que es una buena idea esa? A mí me parece que puede empezar a ser una solución. O sea, en el caso de Alemania sí hay cierto porcentaje de cualquier tipo de gran inmueble que tiene que ser destinado a vivienda social para que personas que estén dentro de programas sociales como que manden una aplicación para que ellos puedan tener esa vivienda. Entonces, me parece bien por un lado porque además, o sea, si estamos hablando de un gran predio y que una parte de ese predio va a tener vivienda social, perfecto, porque tienen que estar integradas la vivienda social y la vivienda no social. Porque si no, estamos todo el tiempo como mandándolo hacia las periferias y poniendo a esas viviendas sociales en barrios que están completamente como desarticulados del resto de la ciudad. Entonces, digo, habrá que ver los detalles de ese proyecto. Los detalles de ese proyecto, pero ¿y tú cuál crees que podría ser una opción viable a mediano plazo para poder garantizar o al menos
generar condiciones para adquirir una vivienda o tener la vivienda como derecho humano y no como un negocio inmobiliario. Claro. No, sí, el derecho a la ciudad, tal cual. Híjole, la semana pasada me tocó estar en una como mesa redonda en el Infonavit, en la Ciudad de México, donde justamente se hablaban sobre cómo podemos hacer que la gente pueda financiarse sus viviendas, ¿no? Porque no se trata solamente de regalar casas, ¿no? O sea, se trata de que la gente pueda tener como un plan de ahorro y de financiamiento para que le alcance. Yo creo que en parte sí tiene que estar un poco subsidiado por el gobierno, o sea, no podemos no subsidiarlo, sobre todo mientras los salarios sigan siendo así. Un salario mínimo nunca va a poder comprar una vivienda. Tenemos que tener cuidado también con cómo se dan los créditos de Infonavit, o sea, sí tenemos que crear soluciones en las que definitivamente se les asista, pero no se dé completamente, ¿no? ¿Y crees que a ti te parecen buenas ideas estas normas que mencionabas, por ejemplo, en Berlín, de topar rentas, de establecer como candados o impuestos para los que especulen y ese tipo de cosas? ¿Funcionan o no, Inés? Yo pienso que definitivamente funcionarían. El problema es que, pues claro que cuando hay una empresa inmobiliaria enorme que genera mucho dinero al final como para la ciudad, que son como inversionistas importantes, lo que pasó es que en el último paso tenía que pasar a nivel nacional esa ley y las grandes inmobiliarias dijeron, pasa esa ley, nos vamos. Y entonces hubo un conflicto ahí tenía que pasar como en una especie de cámara. Sí, tenía que pasar, o sea, ya para que se aplicara. Diputados federal o algo así, ¿no? Porque primero se intentó a nivel Berlín, pero le dijeron, no, una ley así se tiene que hacer nacional. La Corte me imagino. Exactamente. Sí, y si no pasa a nivel nacional, no puede pasar en Berlín. Y no quisieron los diputados. Y no pudieron, no. Entonces, al final de cuentas, las inmobiliarias dijeron, chidísimo, me voy. Pero lo que surgió de ahí, que sí es otra cosa interesante, es que hay varias empresas que son abogados, que tú llegas como inquilino y les dices, oye, yo estoy pagando esto de renta. Y ellos te dicen, tomo tu caso, voy a ver cuánto debería de costar tu renta en realidad, voy a irme a juicio con tu inmobiliaria y ellos te van a bajar el precio y no te pueden correr. Porque si sí te tenían que bajar en precio, quiere decir que había como un abuso, y entonces tú te quedas con tu renta, te quedas con tu departamento y tu renta baja. ¿Crees que eso jurídicamente se puede hacer eso claro, en México? Es que es un poco jugar con esos huecos, ¿no? Con esos huecos legales, porque no vamos a poder pasar esa macroley hermosa que queríamos en la mañana, no, pero están estas organizaciones que están ahí agarrando así a las inmobiliarias para poder pues sí, mejorar la calidad de vida. Claro, digo, la idea no es abusar, sino pagar lo justo, ¿no? Sí, es decir, exacto. no me cobres de menos, pero no me cobres de más, ¿no? Sí. Oye, pero además allí hay también una relación un poco complicada entre la figura del casero, ¿no? Y el inquilino. Claro. Es decir, yo digo que es una relación rota, ¿no? Porque hay sobreregulaciones, ¿no? Hace poco yo conocía la historia de una chica que, bueno, es una tortura rentar con una inmobiliaria con todo lo que te piden los tres meses de depósito. Yo hace 3 días, o sea, ¿no? buscando tepa en el DF. Sí, ¿Qué opinas de eso? Es decir, ¿dónde está el problema allí? ¿Es jurídico? ¿Es de la comunidad? ¿De qué es? Pues es que es complicado, ¿no? Porque claro que también como persona, como pequeño arrendador, ¿no? No estamos hablando de una macroinmobiliaria, pero pues tienes un bien inmueble, por supuesto que quieres como protegerte para que pues se trate lo mejor posible, tener un inquilino que vaya a pagar las cosas, pero por otro lado también es como, bueno, sí, pero al final de cuentas la vivienda es un derecho, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Tú qué problema enfrentaste ahorita en el DF, dices? No, simplemente que me pidieron una cantidad de papeles ridícula, ¿no? O sea, ¿verdad? sí, casi, sí. O sea, sí, muchísimas cosas. Casi el acta de defunción. Sí, exactamente. O sea, de mi abuelo y de mi tatarabuelo y de mi tatarabuelo. O sea, realmente muchísima información. Entonces me imagino que es muy cansado y sobre todo también los ingresos que te piden, ¿no? Era una cuestión de, ¿quién gana esto hoy en día en el país? O sea, ¿cómo va a rentar la gente departamentos en zonas que no sean completamente periféricas y completamente segregadas si te piden esa cantidad de ingresos para rentar un departamento en cualquier zona de la ciudad, ¿no? Claro. Y, pues entonces, ¿no tenemos alternativas allí, Inés, o qué? No, o sea, no quiero que suene así. ¿O qué podríamos tener como alternativa? ¿Para cuál problema en específico? En general, el de la vivienda. Para la vivienda, híjole, yo creo que pues irnos también tenemos que checar una cuestión, por ejemplo, de las viviendas vacías, ¿no? O sea, sobre todo como ha pasado mucho en Guadalajara. En Guadalajara se ha construido un montón en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y hay muchísimos edificios que no están llenos en su totalidad y sobre todo están construyendo departamentos que son carísimos, que la gente sigue prefiriendo vivir en una casa más lejos que en un departamento que te cuesta lo mismo que esa casa, ¿no? Entonces, sí hay como muchísima especulación en el precio de las cosas que se construyen y hay muchísima gente que no puede encontrar departamento. Claro. Tenemos que obligarlos no tenemos que a nada, ¿no? Pero, o sea, yo diría como se pueden hacer políticas públicas que si tienes tantos departamentos vacíos,
bajas el precio y puede ir a vivir otro tipo de personas que puedan pagar eso, porque si no, vamos a seguir subiendo el tope de... Ahora, pensamos el derecho a la vivienda como la propiedad exclusivamente, pero no tiene que ser la posesión, puede ser nada más la posesión, ¿no? Es decir, no tienes que ser dueño de una vivienda, pero sí debes tener un lugar donde vivir toda tu vida, ¿no? Exacto, sí, un lugar digno, con servicios y que puedas conectar con las cosas que necesitas en tu vida. Eso, por ejemplo, lo puede garantizar Berlín a un ciudadano, es decir, a lo mejor no vas a ser dueño, pero vas a tener dónde vivir, ¿o no? Sí, hasta cierto punto lo intentan. O sea, sí hay programas, se supone, sociales en donde te digo, tú entras como a cierto marco social y entonces tú puedes como mandar una solicitud para que te ayuden a conseguir una vivienda. Pero ojo, pasa lo mismo, las viviendas como gratis o que te provee el Estado también están en la periferia, también son más complicadas, o sea, sigue habiendo una cuestión de segregación en estas viviendas sociales. Oye, ¿y traes ahorita algún otro proyecto o algo en mente para trabajar en el corto o mediano plazo, Inés? Pues vengo llegando apenas hace un par de semanas. Hace 2 semanas llegué a México, pero... ¿No vives en Guadalajara? No vivo en Guadalajara ahorita, no, estoy en la Ciudad de México. Ah, bien. Pues tengo un proyecto que vuelve a tocar el tema justamente de las remesas y de estos... pues sí, de estos símbolos que aparecen tanto en Estados Unidos como en México, pero quiero como ampliarlo un poco más hacia los Altos de Jalisco. Entonces, hasta ahorita es el único proyecto que tengo. Tengo también una exposición en la Ciudad de México el próximo mes, pero es algo muy chiquito. Pero bueno, ahí va. Oye, ¿y este libro, Arquitectura de Remesas, en dónde se puede conseguir o cómo se puede comprar? Bueno, ese se puede comprar en línea en la página Arquitónica, que es la editorial con la que lo coeditamos. Se puede encontrar también en... Arquitónica, sí, en la página web. Y si no, se puede encontrar también en varias librerías de Guadalajara y la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí sé que está en Lopa o en Arlecta, por ejemplo. Híjole, no sé. Sé que en la página Arquitónica viene la lista de dónde lo distribuyen. De dónde lo pueden, y si no, conmigo también. Si no, contigo. ¿En tus redes cómo te pueden seguir? En mis redes me pueden seguir como analog.typologies o también como Ibaches y en cualquiera de las dos. Ibaches. Oye, y finalmente sobre este libro, me imagino que es con un apoyo de una beca con el que lo publicas. ¿Cuánto tiempo tardaste en desarrollar la investigación? Híjole, muchísimo, porque fue parte también de mi proyecto de tesis de maestría. Entonces, o sea, yo creo que llevo como 2 años hasta que ahora nació realmente, ya lo inauguramos. Pero además me llama la atención que es una versión que no es muy pesada, con lenguaje académico. ¿Está así originalmente o tuviste que trabajarla? No, siempre estuvo así. O sea, es que yo tengo un tema que me gusta mucho la academia, me encanta investigar, pero me molesta mucho que sea a veces tan poco accesible para todos. O sea, a mí me gusta que las cosas pues sean muy democráticas, o sea, que si yo voy a hablar de un tema podamos todos comentar acerca del tema y que todo el mundo pueda acceder a esa información, porque aunque a veces sean temas complicados, estoy segura que hay una manera de comunicar cualquier cosa de una manera que sea clara y que todo el mundo pueda sentirse como ¿A quién te gustaría apelado. que llegara este libro? ¿O a quién te gustaría tener como lector ideal? Bueno, para empezar me encantaría que más personas que hicieron casos así lo lean para que vean que también se está hablando de eso y que también hay un libro oficial que está en librerías que habla sobre las casas que se están construyendo. ¿Ah, sí? Como que dar una especie como de reconocimiento, por así decirlo, a que eso está pasando y que se valora. Pero también me gustaría que llegara a académicos arquitectónicos y teoristas de la estética para abrir debates. Oye, ya me imagino, ¿te han hecho comentarios colegas tuyos, o sea, otros arquitectos sobre el tema? ¿Qué es lo que te han comentado? Sobre todo me parece que la gente tiene muchas preguntas y eso me gusta mucho, porque justamente era un poco con una intención de no incomodar, pero sí como cuestionar, ¿no? Como muchas personas pensaron que yo iba un poco a criticar lo que estaba pasando con estos pueblos y cómo están desapareciendo los pueblos mágicos y la arquitectura tradicional. Y es todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que pues les da curiosidad, ¿no? O sea, creo que abre muchos debates sobre qué tiene que pasar entonces, o sea, qué valoramos como patrimonial o no, qué protegemos como patrimonial o no. Claro. O sea, creo que sobre todo han sido preguntas más que comentarios. Sobre todo, digo, ahorita que estábamos ahí en el maquillaje, digamos, la propia conversación surgió, ¿no? Y porque esto que decías hace un momento de los vidrios polarizados, pues es algo muy característico. Claro. Así, ¿qué otras características podría yo así como de manual identificar y decir, bueno, eso es producto de una arquitectura de remesas?
Los techitos a dos aguas, muchas veces. Los que van así Sobre como... todo cuando estamos así como en Jalisco, que Ajá. o sea, llueve, pero poquito en verano, no nieva ni por error. O sea, esos techos a dos aguas no son de aquí, ¿no? Acá las casas eran planas. ¿Esos techos a dos aguas son originalmente para qué en Estados Unidos? Pues ¿O vienen es un una poquito, cuestión o sea, estética? vienen de todas las partes de California, ¿no? Ves que en California hay partes donde sí realmente neva, entonces sí se necesitan que los techos estén a dos aguas, pero de todos modos es una tipología tradicional de la casita californiana. Oye, pero además veía ahí en el libro de repente pues llegan y dicen, pues yo quiero un gimnasio, yo quiero Sí. un centro de entretenimiento, Claro. ¿no? Ay, mi favorito era, por ejemplo, el walk-in closet. Ajá. Que así es, ¿no? Es ¿Eso como qué que es? es este closetzote como un closet grande, ¿no? Ajá. Que no solamente es una cuestión como tipológica de cómo se construye un closet, sino que es tener un closet enorme con la cantidad de ropa para llenarlo, ¿no? O sea, Eso lo hay en muchas, ya en casas como de estas nuevas construidas, Claro. ¿no? Es como de hotel de lujo, sí, ¿no? exacto. Y también es un poco de, pues, un cambio de poder adquisitivo, ¿no? ¿Quién Claro. tiene un closet grande? ¿Quién lo puede llenar? Claro. O sea, Bueno, pues Inés Bachés, autora de Arquitectura de Remesas, la transformación de un pueblo mexicano, muchas gracias por haber estado en este espacio. muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Un gusto. le agradezco también a usted por habernos acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Jonathan Lomelí, muchas gracias por habernos sintonizado.